Acompáñenos a tener una mirada cercana a los temas relevantes. A partir de este momento, hacemos Zoom. Estoy en comunicación con la doctora Erika Villavicencio. Ella es investigadora en recursos humanos y salud ocupacional. También es directora de DESER organizacional. También es consultora de empresas, coordinadora de psicología organizacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida a Zoom, una mirada cercana, doctora Erika Villavicencio. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos querido invitarla a este podcast para hablar acerca de muchos temas relacionados a la actualidad. Estamos en pleno octubre del año 2020. Queremos, si es posible, que nos haga un pantallazo general de qué efectos psicológicos ha producido el confinamiento durante esta pandemia. Estoy hablando a nivel mundial. Bueno, a nivel mundial ha tenido una serie de repercusiones y justo en el tema de la salud mental, pues los datos son alarmantes. Para esto entendamos que veníamos con algunas complicaciones ya en algunos trastornos, por ejemplo, el trastorno depresivo. Los casos presentados a nivel mundial eran complicados y el mismo organismo, la OMS, había destinado tiempo atrás el año exclusivo a entender y a hacer acciones que fueran encaminadas a disminuir en la medida de lo posible el tema de la depresión. Con ello, pues se desatan una serie de consecuencias alineadas, como es el incremento también en números dramáticos del suicidio, pero no es lo único que está pasando. Son trastornos de ansiedad, específicamente ya entrando al tema de la pandemia, el miedo que se va acumulando, la preocupación, temas de estrés postraumático, el estrés en general que ha incrementado también a nivel mundial. Entonces, si bien ya veníamos con una tendencia importante, el hecho de estar viviendo épocas de crisis y una pandemia sanitaria nos encamina a vivir también una pandemia en salud mental que va a potencializar todos estos trastornos que ya estaban presentes. Doctora, en un tiempo en el que estamos saturados, podríamos decir, de información y de tecnología, ¿nos podría decir qué es la infoxicación? Claro. Una de las afectaciones que se propaga más aunado a esta pandemia y esto obedece a que en la mayoría de los países establecieron medidas de confinamiento o de distanciamiento social, pues es incrementar el uso de las herramientas tecnológicas, por ende de todo lo que conocemos como TICs, ¿no? Tecnologías de la información y la comunicación. En la gran mayoría de los países se migró el trabajo a la casa, la escuela a la casa, el contacto social se hace a través de estas plataformas y al estar atendiendo a un fenómeno sin precedentes para la mayoría de la población es quererse informar y entender qué es lo que se espera con este virus. De ahí que hay un incremento significativo en el consumo de las TICs y en el tiempo que se pasa utilizando. Una de las consecuencias negativas que trae estos comportamientos es justo la infoxicación. ¿Qué vamos a entender por infoxicación? Cuando hacemos un consumo excesivo de noticias, que la gran mayoría son de fuentes no formales y que eso nos va generando una saturación tanto emocional como cognitiva, porque la gran mayoría de las noticias falsas o fake news, que son las que viajan 4 veces más rápido que una noticia formal, pues el impacto que tiene es en alterarnos en diferentes categorías. La capacidad humana de procesar tanta información, si nos detenemos un poco a entender la gran cantidad que existe en Internet y que no somos posibles de administrar esa información, nosotros nos exponemos de forma constante durante todo el día, durante todas las semanas, pues llegamos a saturarnos, a infoxicarnos con este consumo poco saludable. No sé si lo logro explicar. Exactamente, doctora, pero ¿estamos capacitados para recibir tanta data últimamente? Definitivamente no. Estamos optando por sí entender un poco la cantidad abrupta que hay de información
y estamos depositando la responsabilidad a una lectura de menor profundidad. En ocasiones solo son los encabezados con lo que la gente se queda y por ende interpreta el resto de la información o se angustia con esos encabezados que los quieren hacer cada vez más llamativos, o bien lo depositamos en los dispositivos de almacenamiento. Hoy por hoy, si hacemos este análisis de cuántas memorias tenemos donde guardamos la información, ya sea de fotos, de documentos, lo que cada uno conserve, esta gestión del conocimiento se está perdiendo porque la retentiva que anteriormente hacíamos ya lo dejamos al lado. Un ejemplo rápido, como para que me sigan en esto que les estoy explicando, es que hace muchos años las generaciones se sabían de memoria los teléfonos de sus contactos, se los sabían de memoria o traían alguna agenda portátil. Hoy día es muy poco factible que te sepas más de 5 números de tus familiares porque sabes que el mismo teléfono inteligente los almacena. Y este ejemplo lo tenemos en muchas otras áreas, inclusive la escolar, en donde lo vamos depositando y ya el recuperar esa información, hacer un análisis, una síntesis o una toma de decisiones se complica por lo mismo. Es decir que tanta información por un lado quizá pueda ser positiva, pero también en casi la mayoría de las veces es negativa, como nos puntualizaba. Así es positiva porque tenemos acceso con la tecnología, con el desarrollo de Internet, bases de datos de cualquier parte del mundo, con un sentido de inmediatez. Yo puedo acceder a una biblioteca en Londres, en fin. Entonces puedo tener mayor información en tiempo y forma. Sin embargo, no tenemos todavía el entrenamiento en la mayoría de los casos de saber, primero, filtrar cuál es la información que me sirve. Segundo, hasta qué punto es suficiente hacer una información. Los que hacen investigación, por ejemplo, y quieren concretar su marco teórico, pues se van a encontrar esta dificultad de que tienen tanto que ya no saben qué se pone y qué no. Entonces, el siguiente paso, una vez que detectamos cuál es la información útil y de fuentes confiables, sería realmente analizarla, comprenderla, retenerla para seguir este proceso, digámoslo, normal que nos ha caracterizado con anterioridad y no caer en una saturación que trae con ello diversas consecuencias psicológicas. ¿Qué es el tecnoestrés, que ahora últimamente se habla mucho? El tecnoestrés es una consecuencia derivada del uso desadaptativo de las herramientas tecnológicas. Cuando digo uso desadaptativo, me refiero a que efectivamente ya estoy con una sobrecarga en tiempo o frecuencia o cantidad, y que esto me va ocasionando diferentes afectaciones psicológicas muy similares al estrés, pero esto exclusivamente por las TICs. El uso exagerado de las TICs, de todas las redes sociales, hace que se produzca este estrés por parte del exceso de tecnología. ¿Cómo poder identificar que estoy siendo víctima de tecnoestrés? ¿Cómo puedo salir de él o prevenirlo también? Esto va a deber a los primeros síntomas que la persona ya tenga y al contexto en el que se ha desarrollado. Obedece a hacer un autoanálisis, identificar cuánto tiempo llevo haciendo este uso excesivo, ya sea si estoy haciendo home office, si estoy haciendo homeschooling, qué otras actividades estoy realizando que me permiten permanecer conectado por exceso de tiempo. En muchas ocasiones, en países como el de nosotros, faltan ciertas reglamentaciones para tener un óptimo manejo del trabajo a distancia. Y, por ejemplo, aquí en México es muy frecuente encontrar trabajadores que permanecen hasta altas horas de la noche, trabajando, contestando correos, mensajes, y esas jornadas las han hecho durante todo lo que lleva la pandemia. Ahora bien, ¿qué otros síntomas la persona ya está detectando? Y estos síntomas obedecen bien a las características individuales. Puede ser distintos entre personas, pero dentro de los más comunes están desde la parte del organismo, en donde vas a tener ya cansancio visual o estás lagrimeando constantemente, dolores de cabeza,
dolores de las posturas, porque si permanezco tanto tiempo conectado a las tecnologías, posiblemente estoy descuidando la posición ergonómica para desempeñarla. Puede ser también que ya tenga algún trastorno alineado a mi ciclo de sueño y vigilia, porque en ocasiones el estímulo constante al que estoy expuesto por estos medios tecnológicos me impide tener un descanso reparador, me cueste más trabajo conciliar el sueño, o bien, dada el avance que tienen los aparatos, que ya son inalámbricos, pues puedo estar hasta altas horas de la noche todavía en redes sociales, contestando correos, etc. Trastornos alimenticios también se han asociado en muchos casos, y esto debido a que la persona, como una de las consecuencias, es que no puede desprenderse para tener sus horarios de alimentación, o está comiendo durante el trabajo, sentado comiendo, a veces su dieta no es balanceada, no respeta los horarios, o se alinea con otro trastorno psicológico derivado de esto, que es la constante ansiedad que la persona presenta justo por la presión que tiene del trabajo. Entonces puede estar confundiendo estos niveles de ansiedad con hambre. Ya que entré a la parte psicológica, el tecnoestrés se alinea con muchas afectaciones que es muy difícil detectar si son exclusivos de un trabajo a distancia, como la realidad que están pasando muchos trabajadores de cuidar y aceptar las condiciones de trabajo que se están dando, aunque eso lo lleve a destinar más tiempo del debido, con tal de mantener su empleo, ¿no? El mismo consumo de noticias, el mismo esfuerzo que hace el cerebro al reconfigurar ahora mensajes por estas vías, como se hacen en una videollamada, en una sesión donde va a hacer un esfuerzo adicional al que hacía en una interpretación de una junta presencial, ¿no? Entonces, todos estos elementos hacen que la persona presente niveles de ansiedad, presente saturación, como lo veíamos, tema de infoxicación, el estrés de entregar las cosas a tiempo y, como vemos, se puede presentar varios síntomas a la vez, lo cual pues genera un cuadro complejo para hoy día las personas viviendo este tecnoestrés. La siguiente pregunta va más apuntada a las nuevas generaciones, por decir de alguna manera más a los niños. Dicen que los que trabajan en Silicon Valley prohíben a sus hijos el uso de móvil a temprana edad. ¿Cree usted que es una actitud que cualquier padre debería copiar de ellos? Bueno, eso es una respuesta delicada y quiero dar mi punto de vista basado en la evidencia y basado también en los estilos de crianza, ¿no? Respetar cada quien los parámetros que tiene, pero entendamos una cosa. Estamos en un mundo en donde el avance tecnológico no se va a detener, en donde hoy por hoy están las sociedades funcionando gracias a la tecnología, ¿no? Se siguen tomando clases a distancia, se siguen las organizaciones operando de la medida de lo posible a través de estos mecanismos. El hecho de llegar a un extremo y apartar a los pequeños de esta realidad, creo que tarde o temprano les va a ser complicado. Pero tampoco es darles la oportunidad de un consumo sin control. Creo que el mensaje que ellos pretenden dar es justo tener patrones de horarios, de páginas, de cosas que los pequeños pueden hacer, porque hay muchísimas... Un equilibrio. Exacto, actividades orientadas al desarrollo cognitivo, emocional, etcétera, que se pueden aprovechar, pero sí con controles y sobre todo en tiempos y en lugares que los pequeños puedan consultar. ¿Está mal basar nuestra vida en las redes sociales y por qué? Justo el tema de las redes sociales es un tema que se tiene que estar analizando y sensibilizando a la población. Creo que el hecho de caer no solamente en tecnoestrés, sino también en una tecnoadicción, que eso va aunado a la respuesta anterior. Prácticamente las generaciones más pequeñas, las más nuevas, son las que generan esta dependencia conductual, ¿no? Va en relación a cómo estamos adentrándonos al manejo de las redes sociales y cómo es que están operando. Las redes sociales tuvieron un objetivo en la creación
pero hoy por hoy se ha descubierto que se puede obtener muchas cosas de ellas. Y una de esas cosas es la parte comercial, ¿no? Pareciera que somos muy ingenuos si pretendemos solo tener interacción con nuestros conocidos al hacer uso de redes sociales, porque el cerebro se condiciona a recibir estos premios, estos estímulos positivos cuando alguien me da un like o cuando alguien me hace un comentario en estas interacciones que hacemos a través de estas plataformas. En los cerebros que están en maduración, pues cada vez quieren más y más recompensas y entonces se vuelve un círculo muy vicioso. De ahí que afecta al desarrollo de estas personas porque tienen una doble vida, ¿no? La realidad virtual y la vida per se, en donde cada vez van optando por aislarse y permanecer únicamente conectado a través de estas páginas. No saben hacer una división, ¿no? Van perdiendo la noción, pero se van abriendo la posibilidad a más riesgos de ciberbullying, de afectar la autoestima, de sentirse inclusive menos habilidosos de entablar una conversación en persona, ¿no? Hay muchos otros riesgos, inclusive sí hay estudios en donde las personas que más usan redes sociales son las personas que más endeudamiento tienen en la parte económica porque pues son cautivos de todas estas marcas que están ahí aprovechando estos patrones de visitas de páginas e intereses que las personas exhiben en estos lugares. Doctora, la escuché decir en una entrevista que los adolescentes, y paso a enumerar, disminuyeron su capacidad de interacción, sus habilidades de comunicación escrita y oral, no se arriesgan tanto como en otras generaciones, no manejan el conflicto, no superan la frustración, y eso desencadena en que cuando sean adultos tengan otra competencia socioemocionales diferentes a las que se requieren actualmente. ¿Nos podría ampliar y explicar esto, que es muy interesante? Claro, estos son algunos de los indicadores que ya se están presentando en las consecuencias de tener este consumo en los pequeños. Cuando el chico empieza a interactuar, encuentra una serie de opciones en donde pone a prueba sus habilidades. Enfoquémonos, por ejemplo, en la parte de comunicación escrita. Los emoticons pueden sustituir expresiones, entonces es más fácil poner alguno de ellos que escribir una oración. Y el exceso de uso con los memes, con estos simbología, pues va reduciendo la adquisición de un vocabulario. Cuando a estos alumnos se les hacen ejercicios en el ámbito escolar, pues ya se ve en una afectación en la habilidad de realizar algún tipo de escrito, ¿no? Van afectando sus habilidades de comunicación escrita, pero también en comunicación oral, porque si la persona se equivocara al momento de mandar un mensaje, lo borra, lo elimina, o bien graba las veces que sea necesario un audio. Al momento de hacer esto en un texto limpio, pues la persona se da cuenta que no tiene las mismas habilidades porque todo esto es cuestión de práctica. Entendamos que también no es que estén leyendo más, estamos bombardeando cada vez los estímulos en estas plataformas son con mayor mercadotecnia, publicidad, entonces reduce su habilidad lectora y por ende tiene menos vocabulario en su haber. Otro aspecto importante es que se basa el éxito de sus relaciones justo en los seguidores que tienen, ¿no? En la aceptación que hay en estas redes sociales y los lleva inclusive a poder arriesgar su vida. En otra ocasión hablé de un trastorno conocido en la literatura como selfitis y este indica justo las acciones que hace la persona para cada vez tomar fotos o selfies, conocidas como selfies, más intrépidas, que hemos tenido casos reportados en donde llegan hasta perder la vida, ¿no? Pero justo esta
acción lo asumen, o este riesgo lo asumen con tal de incrementar sus seguidores. Se están comparando en muchas ocasiones con figuras públicas que se exhiben por los medios de comunicación, que a lo mejor no son las figuras que compaginan con los valores, los estereotipos, los niveles económicos que tiene, y este comparativo constante los lleva a tener afectaciones en su personalidad, en su autoestima, que los llevan a aislarse, los llevan a pretender aparentar algunas cosas. Cuando las personas están expuestas constantemente hacia estos efectos, al momento de quererlas poner a hacer otras cosas como el ejercicio, como salir al aire libre, pues los deseos son menores porque viene otro trastorno conocido por sus abreviaturas como FOMO, F-O-M-O, que es traducido al español el miedo de perderme de algo. Si me estás invitando a un lugar en donde no puedo estar consultando el timeline, seguramente me voy a perder de alguna publicación que me saque de la jugada, ¿no? Entonces, exacto, eso va reduciendo la interacción en otros contextos, y cuando la persona se da cuenta, pues ya es más fácil continuar conectado en las redes sociales que en la vida normal. Esto por esto de la inmediatez, ¿no? Claro, y sentirse parte de la jugada. Es como, insisto, una realidad virtual que implica mucho tiempo y esfuerzo para mantenerla. Exacto. Hay algo que le oí decir en una entrevista y me llamó la atención, y por eso va la pregunta: ¿qué es el derecho a la desconexión? El derecho a la desconexión es justo la capacidad que en muchos países ya se ha implementado desde las autoridades para que los trabajadores no accedan o no tengan que contestar o revisar diferentes aspectos de su trabajo después de su jornada. ¿Esto qué quiere decir? Que se establece claramente el horario de inicio y término de cada día, y después de esos horarios el trabajador no está obligado a contestar a su organización, a su jefe. Este derecho de desconexión es el siguiente paso que los países que todavía no lo asumen tienen que discutirlo y establecerlo para permitir que la persona pueda sí desempeñar su trabajo, sí ser productivo y llegar a los estándares esperados, pero también pueda atender otras áreas de su vida, porque curiosamente la nueva esclavitud nos ata a estar todo el tiempo con este sentido de inmediatez, respondiendo pendientes del trabajo, y no siempre más es mejor. El hecho de que la persona esté en alerta por más horas, pues tarde o temprano vamos a ver alguna afectación en su desempeño y por obvias razones en su salud. No quiero invadir su intimidad, doctora Erika, pero ¿cómo usa el móvil usted y qué límites se pone personalmente? Porque está en este mundo hipertecnificado y seguramente que debe tener sus detalles, ¿no?, para poder usarlo. Su respuesta a modo de ejemplo, ¿no? Claro, a modo de recomendaciones, y justo son las que derivo de esta guía de autoayuda. Se le llama autoayuda porque, según los especialistas en la temática de la salud mental, es la medida más efectiva para salir bien librado de este tipo de pandemia. ¿Cuáles son las recomendaciones? Y a título personal, ¿cuáles las implemento y he corroborado su eficacia? Uno, tener una rutina diaria de actividades con horarios establecidos y tratar de equilibrar con las diferentes áreas que yo desempeño. Tratar de apegarnos lo más posible a una nueva rutina, porque justo de las afectaciones que desencadenan los problemas de salud mental es el no tener el control del día a día. Entonces, saber a qué hora me levanto, tener una rutina de higiene, mis horarios de alimentación, una alimentación balanceada para que mitigue el cansancio y el desgaste que tengo. Independientemente que no hay tanta actividad física, el cerebro sí consume su energía, y tengo que darle alimentos que me faciliten la concentración, la mielinización de las neuronas, etcétera. Tener momentos de desconexión. Y estos momentos de desconexión deben de ser estrictamente para mí, ya sea que no haga nada, literal, no haga ninguna otra actividad, lo cual me ayuda a que el cerebro se restablezca, se desestrese un poco. A veces lo hago acompañado de alguna meditación,
Escucho mucho música con diferentes objetivos, desde música que me alegre hasta música clásica igual, que me ayude a que mi cerebro tenga este funcionamiento óptimo. El humor es un aliado importantísimo para bajar el estrés, inclusive el tecnoestrés. El ejercicio, tratar de hacer, yo hago 1 hora diario de ejercicio, pero si no se puede, pues con 30 minutos que las personas realicen, también tiene todo un impacto, no solamente en los neurotransmisores que se liberan al momento de hacer la actividad aeróbica, sino también estirar el cuerpo que está tanto tiempo en ciertas posiciones, cambiar el campo visual de los ojos para descansarlos un poco. Convivir con los seres queridos, somos seres sociales y trae también beneficios importantes. Inclusive el tener contacto con las personas te ayuda a que detecten si tú estás entrando ya en un cuadro de tecnoestrés o de cualquier otra afectación, o bien tú percatarlo en la otra persona, porque tenemos estas muestras conductuales de cómo eran antes. En general, el descanso, en la medida de lo posible, tener un sueño reparador, no llevarme el celular a la cama ni la computadora, tener espacios fijos de trabajo. Si la computadora tiene su lugar, su escritorio con iluminación, ventilación, una silla ejecutiva, todo esto ayuda a que el cerebro se programe, y cuando yo llego a trabajar optimizo el tiempo porque estoy habituada a que ahí me desempeño. En cambio, si me llevo el celular a varias partes, pues termino no siendo productiva. En general son algunas recomendaciones que, insisto, parecieran muy básicas, pero el hacerlas todo el tiempo te ayuda. Bueno, muy interesante la charla, doctora Erika Villavicencio. Muchas gracias por su tiempo. Por favor, por último, ¿dónde puede la gente saber más de usted, de sus trabajos? Pues con todo gusto estamos para asesorarlos, para aclarar sus dudas o bien para compartir resultados de las investigaciones. Me pueden encontrar en las redes sociales con mi nombre, Erika Villavicencio Ayú. Estoy en Twitter, estoy en Facebook. Pueden escribirme a mi correo ericavilla@hotmail.com, y dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Coordinación de Psicología Organizacional, que también están en las redes sociales. Por ese mecanismo también podemos tener contacto. Será un gusto charlar con ellos. Muchas gracias, doctora Erika, y hasta la próxima. Hasta la próxima, un saludo a todos y un abrazo desde México. Hasta aquí, Zoom, una mirada cercana a los temas relevantes. Visítenos en Facebook, Zoom, una mirada cercana.